Va a sonar el sonidito. Ya, jóvenes. Entonces, estábamos situándonos en nuestra actividad del módulo 4. El módulo 4 va a tener dos breves actividades, ¿ya? Dos breves actividades. En la semana anterior y en esta, nosotros estamos viendo el periodo histórico que va desde 1970 a 1973, ¿ya? En la semana próxima y en la ulterior, la semana 3 y 4, vamos a hablar sobre la dictadura. Ustedes comprenderán que en 60 minutos o 40 o 30 minutos es muy difícil poder eh, dar una visión acabada de esta importante época histórica que forma parte de lo que se llama la historia reciente de nuestro país, ¿ya? Es difícil por razón de que existen muchos elementos históricos que hay que considerar para poder hacerse un pequeño panorama, ¿ya? Entonces, ahora voy a hablar de la actividad que vamos a realizar. Vuelvo a repetir, son dos actividades en este módulo 4. La primera actividad es la que voy a hablar ahora. La segunda actividad voy a hablar la próxima semana, ¿ya? Porque esta actividad tiene que ver con las causas de el golpe militar o pronunciamiento militar, y la otra actividad tiene que ver con ya la dictadura militar, que ustedes hagan una evaluación histórica de sus, eh, de sus virtudes y sus falencias históricas, ¿ya? Entonces, el enfoque de este módulo 4 se corresponde en todo con lo que es la unidad 4 de su texto de estudio. Yo les pido que tengan a mano su texto de estudio porque vamos a hablar de cómo está organizado. El enfoque de esta unidad 4 en el texto de estudio y los planes y programas, y nuestro módulo 4, es el contrastar diferentes fuentes históricas para revelar las diferentes interpretaciones históricas que existen en este conflictivo periodo histórico, ¿ya? Como ustedes saben, el golpe militar es un evento histórico que afectó no solamente la vida política de nuestro país, sino que también lo que es la vida cotidiana y privada, la vida individual de cada una de las personas que vivieron estos hechos. Yo nací en un periodo, yo nací durante la dictadura, en 1985. Mis padres, mi padre y mi madre, sufrieron en carne propia eh, los embates de la dictadura, ¿ya? La dictadura militar perdón, el pronunciamiento militar o el golpe militar fue el punto cúlmine de un largo proceso histórico de nuestra historia de Chile que no comienza en 1970. Esa es la razón de que ustedes realizaran el ensayo histórico en el módulo 3. La crisis política, económica, social, ¿ya? Que terminó el 11 de septiembre de 1973, no comenzó cuando Allende salió electo, ni cuando asumió la presidencia, venía de mucho antes, ¿ya? Esa es una de tantas interpretaciones históricas, ¿ya? Explicar este proceso como eh, explicar, ¿ya? El pronunciamiento, perdón, como un largo proceso histórico en donde se fue, esta es la palabra que se utiliza siempre, polarizando el sistema político, ¿ya? Entonces yo quiero que en este módulo, en la primera actividad del módulo 4, ustedes me respondan cuáles fueron las causas del golpe militar o pronunciamiento militar. Para eso, ustedes tienen que analizar y comparar por lo menos dos interpretaciones históricas. No quiero que me entreguen una solamente, quiero que me entreguen por lo menos dos. Existen más de dos. De hecho, existen tantas interpretaciones históricas como existan, por un lado, investigadores
y por otro lado personas que vivieron, ¿ya? Para esta actividad, nosotros nos vamos a apoyar en nuestro texto de estudio, ¿ya? Que es la guía que nos da es como la visión, entre comillas, oficial de los hechos, ¿ya? Estas páginas del texto de estudio son, ya lo he dicho, la unidad 4 en su lección 1. La lección 1 del texto de estudio de la unidad 4, que es el periodo de 1970 a 1973. Las páginas que van desde la 196 a la página 215. Esas alrededor de 20 páginas que ustedes tienen que leer como condición mínima para hacer esta actividad. La pregunta clave es, ¿cuáles fueron las causas del golpe militar? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisar esas páginas, ¿cierto? Las que van desde la 196 y revisar con mayor ojo las que van desde la 212, ¿ya? Porque, por favor, las personas que estén ahí con su texto de estudio, yo lo tengo acá en el PDF que tengo en el computador, en las páginas 212 viene algo que se llama distintas visiones, ¿ya? Y hay diferentes visiones acerca del quiebre de la democracia, diferentes recursos históricos que son fuentes, ¿ya? Ya las llamadas fuentes históricas que nos permiten ver las diferentes interpretaciones, ¿ya? Antes de la ascensión del gobierno de Allende, la política chilena, el ambiente político, había ido derivando en lo que se llama la política de los tres tercios, ¿ya? Esta política de los tres tercios se viene configurando en nuestro país por lo menos desde la década de los gobiernos radicales, ¿ya? Los gobiernos radicales tuvieron lugar entre el año 1938 y el año 1952. Los gobiernos radicales fueron un tipo de gobierno llamado reformista, ¿ok? Y principalmente de centro político. Y los diferentes gobiernos radicales tuvieron la habilidad o la praxis, ¿cierto?, política de saber aliarse a los diferentes, digamos, grupos de poder del Parlamento para otorgar gobernabilidad en nuestro país, ¿ya? En esa época, desde el punto de vista político, pasaban varias cosas. Ya estoy haciendo un viaje un poco hacia el pasado. Pasaban varias cosas. Una de ellas era que existía el cohecho. El cohecho era una práctica que existía muy, muy normal, era que se comprara el voto, ¿ya? Se compraba el voto. Entonces, bueno, esto eh, existen, yo tengo un relato, una memoria, ¿cierto? Mi padre vino desde Linares. Linares es una zona del Maule y mi abuelo era un trabajador zapatero, ¿ya? Y tenía un pequeño almacén, ¿ya? Es decir, pertenecía a la base piramidal de la sociedad. Sin embargo, él era del partido derechista de aquella época, porque toda esa zona era bastante cooptada por los partidos de derecha, que tenían su base política en el campo, ¿ok? En esta época, en los términos económicos, el campo chileno estaba atrasado, es decir, existía lo que se llama el inquilinaje aún, ¿ya? Entonces, el trabajador, el inquilino que trabajaba para un patrón, en realidad no tenía una autonomía política para votar, porque votaba por quien le decía el patrón, ¿ya? Estoy explicando bien rápidamente esto, ¿cierto? Entonces, a través de la década del 40, 50 y 60, eh, los partidos políticos que no tenían esta base política, es decir, la democracia cristiana y los partidos de izquierda, buscaron
afectar, digamos, esa base política para acceder a votos, ¿cierto? Y esta es una de las explicaciones políticas de por qué se intentó llevar a cabo la reforma agraria. La reforma agraria es una reforma estructural que no comenzó en el gobierno de Allende, comenzó en el gobierno de don Jorge Alessandri, se asentó en el gobierno de Frei, ¿cierto? Desde el año 64 al 70, y para cuando llega el gobierno de Allende se acentúa aún más, ¿ya? La reforma agraria que consistía, entre otras cosas, en la expropiación de latifundios que estaban improductivos para que los trabajadores campesinos pudieran eh, trabajarlos y pudieran acceder a tener tierra, ¿ya? La reforma agraria se dice, ¿ya? Y esta es una posible interpretación histórica, que fue como la gota que rebasó el vaso para la derecha chilena de la época, porque efectivamente la derecha chilena tenía su prestigio, su poder político y económico en el campo chileno, ¿ya? Estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, el año pasado hubo una gran movilización social, ¿cierto? Y hoy en día, por ejemplo, los grupos económicos tienen su base económica ya no en el campo, sino que en empresas, muchas de ellas transnacionales, acciones. Todo esto producto de las reformas a la estructura del poder político y económico que se llevaron a cabo en la década de los 80, ¿ya? Pero para esta época, la derecha chilena no era lo que es hoy, ¿ya? Entonces, hacia 1970, la elección que tuvo lugar el 4 de septiembre de 1970 tuvo por ganador a don Salvador Allende Gossens, ¿cierto? Don Salvador Allende, militante del Partido Socialista y al mando de un conglomerado político que se llamó Unidad Popular, que estaba conformado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros pequeños grupos, ¿cierto?, de izquierda, entre ellos, por ejemplo, el Movimiento Agrario Popular y Obrero, el MAPU, ¿cierto? Y bueno, esos eran los principales partidos de la Unidad Popular. Los otros grupos políticos que existían era la Democracia Cristiana al centro de este abanico y a la derecha el llamado Partido Nacional, ¿ya? El Partido Nacional fue el nombre que tuvo este partido de derecha que se había fundado pocos años antes a través de la fusión de dos partidos de derecha históricos de Chile, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿ya? Eh, en esta época todavía no existía la UDI ni Renovación Nacional, mucho menos Evópolis, ¿ya? El, la, Deme un segundito. ¿En qué estaba antes de pararme? Estaba explicando el sistema político de Chile en la época de la llegada al poder de don Salvador Allende, ¿cierto? Max preguntó cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Eh, en verdad son su origen histórico, ¿ya? Su origen histórico y las decisiones que tomaron estos partidos a lo largo de su historia, ¿ya? La historia en particular del Partido Comunista es que su origen es un origen
principalmente proletarios, ¿ya? Quienes lo fundaron, buscaban, eh, buscaban avances en la protección eh, a los trabajadores de la época. Estamos hablando de que el Partido Comunista comenzó con otro nombre, se llamó Partido Democrático Obrero, lo fundó don Luis Emilio Recabarren y respondía a las demandas de los trabajadores de las oficinas salitreras, ¿ya? En todo el auge del ciclo del salitre, después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Chile tiene acceso a estas regiones salitreras y en estas regiones los trabajadores estaban totalmente desprotegidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las oficinas salitreras fueron propiedad de industriales británicos, ¿ya? Entonces, el Estado de Chile, esto es una página importante de nuestra historia, y el Estado de Chile no tenía cabida al interior de la oficina salitrera. Se les llama enclave salitrero porque las oficinas salitreras, eh, en ellas dominaba la ley del patrón británico, no la del Estado chileno. Eran como un Estado dentro de otro Estado, ¿ya? Entonces, ante esta total desprotección de los trabajadores, surgió este primer Partido Democrático Obrero, ¿ya? Luego, este partido adscribió a las directrices del partido del marxismo soviético, ¿ya? Ustedes saben que se llevó a cabo la Revolución Soviética en 1917, se hizo la Internacional Comunista, que buscaba la unificación de los diferentes partidos obreros del mundo, ¿ya? Y el Partido Comunista se unió a esa Internacional Comunista, ¿ya? Por otro lado, el Partido Socialista tiene otra historia un poco más confusa, ¿ya? Porque el Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista de Chile, responde, digamos, ustedes tienen que entender que cualquier análisis histórico siempre va a tener la categoría de analizar la clase, la etnia o raza y hoy en día el género, ¿ya? Nosotros no podemos hablar de historia si no mencionamos que las personas pertenecen o tienen un origen de una determinada clase social. Y ese origen de clase social va a teñir cómo es la primera interpretación de los hechos, ¿ya? Este es un paréntesis. En el trabajo que tenemos que hacer, que es analizar distintas visiones de los hechos, se van a dar cuenta de que las interpretaciones históricas responden en realidad a de qué modo o de qué manera le afectó a esa clase social lo que estaba pasando en nuestro país, en Chile, en la Unidad Popular. Entonces, el Partido Socialista, para responderle a Max, que preguntó, el Partido Socialista responde a los intereses no solamente de los obreros, ¿ya? Sino que también de grupos medios, de clases medias, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, no es 100% eh, proletario, sino que también se le llama que tiene un componente burgués, es decir, de grupos medios, que en realidad ha tenido eh, esa tónica durante todos sus años de vida, ¿ya? En el Partido Socialista. Y por tal razón, debido a que los intereses de la sociedad cambian, el Partido Socialista ha tenido diferentes políticas a lo largo de su historia. Volviendo, ya, en particular, en la época de la Unidad Popular, se dice que pasó lo siguiente. Yo voy a hacer un breve resumen porque, como les digo, es muy difícil explicar todo lo que pasó, ¿cierto? Respecto de las causas del golpe militar, ¿ya? Hay diferentes interpretaciones históricas, ¿ya? Hay personas
que no, no se puede decir que hayan buscado lo mismo. Ahora voy a explicar, ¿ya? Voy a, una manera de graficarlo, ¿ya? Una manera de graficarlo, lo voy a hacer acá rápidamente. Nosotros tenemos, básicamente, se dice, bueno, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de centro. Se utilizan epítetos que son un poco ofensivos, se dice, bueno, tú eres facho, tú eres comunacho, tú eres amarillo, ¿cierto? Cuando a las personas de centro le dicen amarillo. Ya ese en el modo despectivo, que son términos que se acuñaron en esta época, cuando se polarizó todo, ¿ya? Para, para hacer un gráfico, digamos, respecto de Partido Socialista, Partido Comunista, en la época de la Unidad Popular, vamos a situarnos en la época de la Unidad Popular, ¿ya? Porque después todo cambió, todo se terminó y todo cambió. En la época de la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular, el señor Salvador Allende, tenía dos principales partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. El señor Salvador Allende era militante del Partido Socialista, ¿ya? Sin embargo, en su gobierno de la Unidad Popular existieron divergencias respecto de qué camino seguir, ¿ya? El Partido Comunista, durante el gobierno de la Unión Popular, estaba por la vía llamada la vía chilena al socialismo, que era una propuesta de encauzar dentro de la democracia llamada burguesa, con las leyes burguesas. Por ejemplo, qué ley la gente de izquierda llama que es una ley burguesa? Por ejemplo, la defensa irrestricta de la propiedad privada. Durante el gobierno de Allende se cuestionó el tema de la propiedad privada por el paso hacia una concepción de socialista de la propiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de la reforma agraria consistía en que si había un campo poco explotado, los trabajadores se tomaban ese campo y realizaban los procesos para que ese campo fuera subdividido, ¿ya? Y el gran latifundio, que era propiedad de una gran familia, ¿cierto? Fuera dividido y los trabajadores campesinos tuvieran acceso a la propiedad comunal de la tierra, ¿ya? Entonces fue un cambio totalmente radical, ¿ya? Y en el gobierno de Allende, el Partido Comunista estaba para que, abogaba para que todo esto se realizara dentro de los cauces legales, democráticos, ¿ya? Entonces, ellos llevaban a cabo la reforma agraria, pero, por ejemplo, tomaban información, decían, bueno, ya, el latifundio de allá del Valle del Puangue, por ejemplo, que es Casablanca, lo tiene, todas esas hectáreas son de una persona. ¿Amerita que sea pasado a control social del Estado? Y ellos analizaban esos casos. Y habían casos en los que sí, en los que decían sí, y habían casos en los que decían que no. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ustedes saben que existe la teoría marxista de la revolución. Y por influencia de la revolución cubana del año 1959, durante toda la década del 60 y durante el gobierno de Allende, cómo no, la, la posibilidad de la revolución a través de las armas era una idea que sedujo muchísimo a las personas de izquierda, ¿ya? Es decir, dentro del gobierno de Allende habían dos posturas. Una, la vía democrática, representada por Allende y el Partido Comunista, y otra, la vía revolucionaria hacia el control del poder, se llama eh, la creación del llamado poder popular, que era la postura de, principalmente, del Partido Socialista. Dentro del Partido Socialista también habían facciones, ¿ok? Pero el que era presidente del Partido Socialista era el señor Carlos Altamirano, ¿ok? Y el señor Carlos Altamirano había tenido declaraciones importantes que
a vista de los ojos de hoy, hay gente que dice que influenciaron en el resultado final que fue el golpe militar. El señor Carlos Altamirano había dicho en unas declaraciones de Concepción en el año 67, o sea, en el gobierno de Frei, de que la única vía para que las clases desfavorecidas, las clases obreras, llegaran al poder, eran las armas, ¿ya? Entonces, durante el gobierno de Allende, siempre existió esta como pugna de poder en respecto de la teoría allendista, que era la vía democrática a el socialismo, y esta otra postura llamada la vía revolucionaria a través de las armas, propugnada por Carlos Altamirano del Partido Socialista y también de el MIR, el Movimiento Izquierdista Revolucionario, que no era un partido de gobierno, pero estaba ahí como en la extrema, o sea, el gobierno de Allende estaba acá, ellos estaban más a la izquierda que el gobierno de Allende, ¿okay? Esa es una de las tantas explicaciones, ¿ya? La llamada retórica revolucionaria de estas personas del Partido Socialista y, eh, y del MIR, ¿ya? Otra interpretación histórica en pos de esta tarea que tenemos que hacer es explicar el golpe militar como algo que ya estaba orquestado desde antes que Allende asumiera como presidente por el señor Henry Kissinger de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y del señor Nixon, que era el presidente. Cuando yo era muy pequeño, estas cosas no se sabían, pero cuando vuestro profesor, ya estaba en la universidad, salieron muchas desclasificaciones del FBI de Estados Unidos respecto de las actividades encubiertas que hizo el gobierno de Estados Unidos, no solamente en Chile, sino que en todas las zonas en disputa entre estas posturas de capitalismo y socialismo que hubo en la Guerra Fría. Tenemos que volver a situarnos de que esto se dio dentro del marco de la Guerra Fría, ¿ok? Por lo tanto, que Chile pasara a ser un país socialista de un modo democrático era algo nunca antes visto en la historia, ¿ya? Nunca había ocurrido de que un país se hiciera socialista a través de las urnas, ¿ok? En todos los casos anteriores, Cuba, la Unión Soviética, China, se había llegado al socialismo a través de las armas, ¿ya? Por lo tanto, la trama oculta de la intervención extranjera, principalmente de Estados Unidos, en Chile, es una trama que se ha podido conocer solamente en los últimos años, ¿ya? Porque las leyes de Estados Unidos consignan de que hay información que es reservada y se tiene que mantener secreta y reservada por seguridad nacional de Estados Unidos durante una cierta cantidad de tiempo. Y después de esa cierta cantidad de tiempo, que no recuerdo ahora cuántos son, si son 20, 30 años, en este caso fueron alrededor de 40 años, creo que son 40 años que expira esto, y salió toda esta información a la luz pública, ¿ok? Y ahí se pudo conocer por primera vez de modo oficial, porque antes se sabía de modo, digamos, así, a modo, se llama secreto a voces. Bueno, ahí recién se pudo saber, y ahora lo sabemos de modo oficial, que la CIA financió, ¿ya? La Central de Inteligencia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, financió la oposición. Y como ustedes saben que la historia es paradójica, y hay gente que dice que la historia se vuelve a repetir, sepan ustedes que el famoso paro de los camioneros del año 1972, que transcurrió desde octubre de 1972 a noviembre de 1972, la gente dice que este paro de los camioneros fue brutal para el gobierno de Allende. Se dice que hay interpretaciones que dicen que el gobierno de Allende finalizó en ese paro de los camioneros, porque efectivamente paralizaron el país, ¿ya?
como les estoy tratando de explicar, hay muchas, me voy a alargar hoy día por lo menos 7 minutitos después de las 11, perdón, de las 10, perdón, de las 11, me voy a pasar, ¿ya? Para poder terminar de explicar estas diferentes interpretaciones. Antes de que Allende asumiera, la elección fue el 4 de septiembre de 1970. En esa época existía la práctica de que cuando un presidente no lograba mayoría absoluta en las urnas, el presidente tenía que ser corroborado por el Congreso, ¿ya? Esto era la Constitución de 1925. Perdón. Entonces, Allende salió electo el 4 de septiembre de 1970 y asumió como presidente en enero de 1971, específicamente el 23 de enero de 1971, Allende asume como presidente. Pues bien, entre la fecha que va desde 1970 a enero de 1971 existía todo un complot, ¿ya? Imagínense, antes de que el presidente se pusiera la banda, ya existía todo un complot, ¿ya? En la extrema derecha de Chile, algunos grupos de las Fuerzas Armadas y la CIA para evitar que Allende asumiera como presidente. Existía todo un complot que consistía en el asesinato eh, del general René Schneider, ¿ya? Para lograr la desestabilización política y de este modo provocar un golpe antes de que Allende asumiera, ¿ya? Entonces, cuando se nos pregunta, bueno, ¿por qué se produjo golpe militar? No hay una interpretación, hay más de una. ¿Por qué? Porque tenemos información ahora, antes no existía, de que el gobierno de Estados Unidos financió ya todos estos complots. ¿De qué modo? Bueno, se alió con personajes importantes de Chile en esa época. El señor Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio en esa época, recibió millones, ¿ya? El, Existió un grupo paramilitar de extrema derecha llamado Patria y Libertad, ¿ya? Patria y Libertad, durante todo el gobierno de Allende, complotó a través de actividades de sabotaje. ¿De qué manera? Cortaban las vías de ferrocarril, porque en esa época el principal medio de transporte donde se trasladaba la carga, los alimentos, no eran los camioneros, eran los ferrocarriles del Estado. El Estado de Chile tenía una empresa estatal que era Ferrocarriles del Estado, ¿ya? Debido a que la imposición de la dictadura significó la imposición de un sistema político llamado neoliberal, que consiste en que el Estado disminuya y que no tenga incidencia en actividades económicas. Ferrocarriles del Estado prácticamente desapareció tal cual era antes, ¿ya? Y se pasó todo ese gran negocio que el Estado de Chile tenía a través de la empresa Ferrocarriles del Estado, que daba trabajo a un montón de hombres y mujeres, realmente hombres, con buenos sueldos, qué sé yo, se pasó a los diferentes grupos de transportistas, ¿ya? Fue un traspaso de negocio, ¿ya? Me estoy pasando a lo de la dictadura, lo que pasó propiamente en la dictadura, que es lo que se llama el saqueo de los grupos económicos a el Estado de Chile, cuando se liquidaron un montón de empresas estatales y pasaron de la noche a la mañana, pasaron a ser del Estado a ser de individuos privados que habían apoyado el pronunciamiento o golpe militar, ¿ya? Esa es materia de historia de la próxima semana. Entonces, otra tesis, interpretación histórica es esta, ¿ya? Todo el complot que existió dentro de la Armada de Chile antes de la asunción de Allende, durante el gobierno de Allende, hasta que lograron su cometido, porque el golpe militar fue preparado por la Armada de Chile, ¿ya? La Armada de Chile, bueno, yo soy consciente de que aquí puede o no existir hijos o hijas de personas que trabajen en la Armada,
y puede ser que haya personas que quieren entrar a la Armada en el futuro como posibilidad de trabajo y de desarrollo. La Armada de Chile tiene una curiosa historia en nuestro país. Y esa historia es que en dos ocasiones, por lo menos, han actuado en contra de un grupo de la población chilena defendiendo intereses extranjeros, ¿ya? Me atrevo a decir esto porque yo he estudiado esto mucho tiempo y tanto en la revolución de 1891, la guerra civil de 1891, sepan ustedes que en la guerra civil de 1891 hubo más muertos chilenos de los que hubo en la guerra del Pacífico, cuando Chile arrebató estos territorios a Perú y Bolivia, los territorios salitrerios. Pues bien, murieron más chilenos en la guerra civil de 1891 que en la guerra del Pacífico. La dictadura militar, hay otra interpretación que dice que el gobierno de Allende, ¿ya? Cual fuera con un martillo, le pegó como en los dedos de los pies a dos grupos económicos. Uno, el grupo político de la derecha, que tenía su base política y económica en el campo chileno, porque todavía no tenían el poder económico como hoy día lo podemos ver, ¿ya? A través de la reforma agraria. La otra causa, ¿ya? De la acentuación de este golpe militar fue la nacionalización del cobre en junio de 1971. Paradójicamente, el cobre fue nacionalizado por unanimidad de los parlamentarios. Piensen ustedes que el Parlamento para el año 1971 era un tercio derecha, un tercio la democracia cristiana, un tercio la Unidad Popular, APP, ¿ya? Y cuando se nacionalizó el cobre, fue nacionalizado con, adelante, fue nacionalizado con, ya vamos a terminar igual, ¿ya? Así que 2 minutos, por la unanimidad de los parlamentarios en aquella época. Esta es la razón por la cual Estados Unidos, que era dueño del cobre hasta ese momento, ya tuvo, pero la totalidad eh, de deseo y ganas de acabar con este gobierno que le arrebataba un gran negocio económico como lo es hasta el día de hoy el cobre, ¿ya? Piensen ustedes que gracias a la nacionalización del cobre, que antes el cobre no era chileno, gracias a la nacionalización del cobre que tuvo lugar en el gobierno de Allende, la dictadura militar de Pinochet se pudo financiar hasta el día de hoy. Existe la ley reservada del cobre donde se roban millones y millones, ¿ya? Y hoy en día hay el misterio del cobre chileno es todo un tema de investigación, ¿ya? Porque hay denuncias de que hubo un pacto, digamos, entre el gobierno de Pinochet y Estados Unidos acerca de que en el futuro el cobre dejara de ser chileno nuevamente y pasara a las transnacionales que nosotros conocemos hoy en día, que están en nuestro país, Anglo American y tantas otras. Me voy a ir despidiendo ya, porque como ustedes saben, hay muchísimo que hablar respecto de las causas del golpe militar. Ustedes van a continuar en esto al realizar la tarea que ya está colgada en LIRMI, revisar principalmente las páginas desde la 196 a la 215 y con mucho ojo las que van desde la 212 a la 215, ¿ya? Porque ahí están las diferentes interpretaciones que ustedes pueden revisar. ¿Por qué se produjo el golpe militar? Me tienen que entregar por lo menos dos interpretaciones. Ojo, pueden preguntar también en su familia, ¿ya? Porque de este modo se levanta memoria familiar, ¿ya? Eh, Paradójicamente, los camioneros estuvieron al servicio del sabotaje porque ellos no iban a trabajar y les pagaban el día trabajado con dinero de la CIA, ¿ya? Hoy día partió un nuevo paro de camioneros, producto de que hacen un petitorio, ¿cierto? De leyes que quieren que sean aprobadas ahora ya.
la interpretación histórica, a visión de los hechos, es que ellos en realidad responden a los grupos de poder que posiblemente el 27 de octubre salgan para atrás con el famoso apruebo, ¿ya? Siempre hay que leer la historia entre líneas, ¿ya? Junio del 73 tenemos el primer intento golpista, el tanquetazo, ¿ya? Este tanquetazo fue sofocado por el general Prat y por el señor Pinochet, que hasta ese momento era leal al gobierno. Eh, eso, eso por hoy, ¿ya? Otro elemento, para terminar, otro elemento que fue catalizador fue el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Que levantó el gobierno de Allende y que fue resistido por los diferentes grupos, tales como la Iglesia Católica, la derecha y muchos estudiantes que en aquella época fueron oposición al gobierno de Allende, estudiantes secundarios, ¿ya? Y eso, por hoy, eso. En la página, eh, entre la 212 y la 215 existen diferentes interpretaciones de historia respecto de las causas. Ahí ustedes pueden revisar. Estamos por hoy, jóvenes. Quedo a la espera de los trabajos trazados, ¿ya? Este trabajo tiene fecha de entrega para el 11 de septiembre. Pero ojo, el próximo jueves vamos a hacer la segunda parte de la actividad, que es referente a el gobierno militar o dictadura militar, ¿ya? Acerca de una evaluación histórica del gobierno militar o dictadura militar. Eso es todo por hoy, jóvenes. Me pasé un poco en los minutos, pero si no hay alguna duda, se pueden ir desconectando. Si hay alguna duda, es ahora el momento de hacerla. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho y gracias por conectarse.